Enseguida rendiremos honores a nuestra enseña nacional con la escolta y banda de guerra de la 6ª Región Militar. Atención. Firmes. Enseguida invitamos al ciudadano gobernador del Estado de Veracruz para que, acompañado del presidente del Honorable Congreso del Estado, los señores secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, así como los mandos naval y militar, se trasladen ante el monumento a don Venustiano Carranza, presidente de México en el periodo de 1917 a 1920, para hacer el depósito de la ofrenda floral y montar la guardia de honor, acompañada del toque de silencio por la banda de guerra de la 6ª Región Militar. Invitamos al gobernador y autoridades que le acompañan a colocar la ofrenda floral, si son tan amables. Muchas gracias. Invitamos al gobernador del Estado de Veracruz, al señor presidente del Congreso, los señores secretarios del Gobierno de la República, así como los mandos naval y militar, sean tan amables en regresar a ocupar sus lugares en el presidio. Señoras y señores, estimados amigos, enseguida hace uso de la palabra el senador José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Escuchemos. Buenos días a todas y a todos los asistentes a este importante evento de la promulgación de la primera ley agraria que tuvimos en México aquel día 6 de enero de 1915. Una ley agraria que recogió parte, que esto es lo más importante, de los postulados del Plan de Ayala, que se elaboró aquel 28 y se firmó aquel 28 de noviembre de 1911. Una ley agraria que buscó y que construyó el primer espacio de justicia para los campesinos mexicanos, que construyó una nueva arquitectura jurídica en el país y que hizo posible que aquel planteamiento
del movimiento zapatista de que la tierra fuera entregada a los campesinos y fuera devuelta a las comunidades indígenas de aquel entonces, se hiciera realidad. Hoy, en este proceso de la cuarta transformación, es claro que necesitamos un nuevo marco jurídico para el tema del campo. Hoy el campo es la segunda fuente nacional de divisas. Es un motor muy importante para la economía nacional. El campo trae en el año 2017, trajo más ingresos de divisas que las remesas, que el turismo, que el petróleo. Únicamente estuvimos por abajo de las manufacturas. 32.500 millones de dólares se trajeron por el campo, únicamente poniendo a trabajar el 20% del sector productivo, que es el que se dedica a la agricultura comercial y a la agricultura de exportación. Hoy el objetivo es poner a trabajar al 100% del campo, es lograr incorporar a ese 80% que está en la marginación y en la exclusión en el desarrollo. Hoy vamos a lograr en esta cuarta transformación que el campo sea el gran pilar del desarrollo nacional. Hoy lograremos y vamos a luchar para que haya una nueva arquitectura jurídica, para defender la propiedad social de la tierra, para hacer del ejido y de la comunidad indígena pilares en el desarrollo nacional. Hoy vamos a lograr que el ejido y la comunidad sean los grandes sujetos del desarrollo. Nos acordamos de los 30, de los 40, de los 50 y de los 60, donde el campo fue el que logró un crecimiento nacional de más del 6%. Fue el pilar del desarrollo estabilizador, fue el que logró y permitió el desarrollo de la industria y la construcción de las grandes ciudades en nuestro país. Hoy el campo tiene un nuevo gran papel que jugar, hacer del campo la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, hacer del campo un sector productivo y en el desarrollo, y hacer del campo el pilar del desarrollo de México. Eso vamos a lograrlo en el marco de una nueva gran reforma para la cuestión agraria en el campo mexicano. Lograr que la parcela sea patrimonio de la familia, dotar al campo de un código de procedimientos agrarios, crear una nueva ley de organizaciones económicas para organizar el campo en el tema del desarrollo y en el tema productivo. Para nosotros es un honor que esté aquí nuestro secretario de SADER, de la Secretaría de Agricultura, y el de SEDATU, y nuestro compañero y amigo, el gobernador del estado de Veracruz. Junto con ellos y junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haremos del campo una realidad de justicia y de libertad, como lo planteó Emiliano Zapata en México. Muchas gracias. Mensaje del senador José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Enseguida hace uso de la palabra el diputado federal Ismael Hernández Deras, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Escuchemos. Muy bien, felicidades. Está muy bien así. Señor gobernador del estado, ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gracias por la anfitrionía en este 6 de enero para las organizaciones campesinas del país. Saludo a la representación del ciudadano presidente de la República en el arquitecto Ramón Meyer Falcón. Deseo saludar, por supuesto, también al maestro Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República. Igualmente, a los mandos militar y naval aquí en Veracruz. Estimadas amigas, amigos, compañeros de las organizaciones campesinas que hoy están aquí con todos nosotros, senadoras, senadores, legisladoras y legisladores. Para todas las organizaciones campesinas, celebrar el 104 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria representa el inicio de la transición de una lucha armada para hacer de este país un país de instituciones.
La Revolución Mexicana verdaderamente fue una revolución de revoluciones. Inició como una revolución política, pero en un México tan desigual, pronto este anhelo quedaría muy corto. Fue el tiempo de la revolución de las causas sociales que desembocaron en una revolución constitucionalista garante de los derechos de los más desprotegidos en ese tiempo en México. La ley agraria fue el primer gran antecedente del reparto de las tierras. Las fuertes demandas de justicia de la población, que su mayoría eran precisamente de las zonas rurales, hicieron inminente la necesidad de una respuesta del Estado al campo mexicano. Exigían justicia contra el despojo ilegal e injusto de las tierras, del agua, de los montes, que durante décadas habían sufrido los indígenas y los campesinos en México. Venustiano Carranza, un hombre con visión de estadista, entendió que para la viabilidad y la paz del país había que cumplir con uno de los principales compromisos revolucionarios: la restitución de las tierras a sus dueños originarios. La ley agraria sentó las bases legales para el reconocimiento legal del ejido, de la comunidad y de la pequeña propiedad. Fue la semilla que germinó con los derechos sociales en la Constitución de 1917 y con la reforma agraria. Hoy, a 104 años de aquel histórico momento, en este lugar, es tiempo de hacer una reflexión colectiva sobre las condiciones del campo mexicano en estos tiempos. Aún más cuando este año es el año del caudillo del sur, el año de Emiliano Zapata. Pero en el México de hoy, la justicia para el campo ya no pasa por el reparto de las tierras, pasa hoy por el reparto de las oportunidades para todos. Justicia para el campo es sinónimo de justicia social. La lucha hoy es por educación de calidad para los hijos de los campesinos, educación de calidad para los hijos de los indígenas en nuestro país. Es por la cobertura de calidad en materia de salud. La lucha es por oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo para las zonas rurales. Para crecer como país y para verdaderamente combatir la pobreza y la desigualdad, debemos impulsar todos. Nadie sobra en el campo mexicano. Hoy más que nunca, los proyectos productivos de quienes trabajan la tierra como respuesta para una nueva asociatividad económica, social en nuestro país. Solamente así honraremos la memoria de Venustiano Carranza, de Emiliano Zapata. La ley agraria debe de ser analizada no solamente a la luz de las palabras, de sus palabras, sino a la luz de su causa original. La ley agraria quería un México que fuera para todos, un México para los cauces legales, para la legitimidad, para el fortalecimiento de las instituciones. Hoy, mientras no haya justicia social en el campo, no habrá verdadera justicia social en el país. Luchar por un campo más próspero y justo debe de ser factor de unidad de todas las fuerzas políticas de este país. Sumemos todos, el campo nos requiere. ¡Viva México! El mensaje del diputado federal Ismael Hernández Lleras, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Enseguida tiene la palabra el licenciado Luis Gómez Garay, líder de la UGOCEP. Órale, compañero. Buenos días a todos. Saludo con afecto a Cuitlavo García, gobernador del estado de Veracruz, a los
funcionarios federales y estatales que nos acompañan en este evento tan importante para el sector agrario mexicano. El día de hoy acudimos a conmemorar el 104 aniversario de la Ley Agraria de 1915, una ley que nace como resultado de la lucha de los campesinos zapatistas por su derecho a la tierra, por respeto a la integridad de las comunidades agrarias y en contra de la desigualdad social que por décadas los habíamos condenado a la miseria, a la exclusión y a la marginación. La lucha armada zapatista contra la injusticia social y contra los abusos de los terratenientes hizo surgir la Ley Agraria de 1915, que ha sido el marco jurídico mediante el cual en México se inició el proceso de restitución de tierras a los campesinos, creándose la Comisión Nacional Agraria, las comisiones locales agrarias, los comités particulares agrarios, que durante años fueron soporte de la reforma agraria en nuestro país. La Ley Agraria significó el reconocimiento de la lucha de los campesinos mexicanos y el reconocimiento de la propiedad social de los ejidos y comunidades agrarias sobre más de la mitad del territorio nacional en la que habita y genera actividad económica en más de la cuarta parte de la población nacional. La lucha de los campesinos mexicanos por justicia, con su cuota de sangre derramada en el combate, forma parte de la historia de nuestra nación. El desconocimiento de la lucha agraria ha desencadenado grandes tragedias y por falta de atención a la aspiración de justicia social se han generado grandes dramas. Por ello, las organizaciones campesinas reprochamos a la Cámara de Diputados la desaparición de la Comisión de la Reforma Agraria. Si no tenemos esta comisión, no entendemos quién va a atender la necesidad de reformar la ley agraria que hoy se propone. Por ello reclamamos el desmantelamiento de la SEDATU, quitándole prácticamente todas funciones de desarrollo agrario o a la marginalidad en la que se mantienen las instituciones agrarias como el Registro Agrario Nacional, el FIFONAFE o la Procuraduría Agraria. Por ello las organizaciones campesinas luchamos contra el impacto de la reforma energética en la propiedad social. Por ello reivindicamos el derecho de las comunidades indígenas a tener una opinión libre e informada sobre todo tipo de proyectos que impacten a su entorno. Las organizaciones campesinas en este marco consideramos que la ley agraria debe ser reformada en el espíritu zapatista del Plan de Ayala y no como una armonización de la cultura del despojo que nos dejó la reforma energética en los años anteriores. Por ello, llamamos a la discusión de las iniciativas de la ley agraria presentadas en el Senado de la República. De la misma manera en que promoveremos la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas para garantizar el derecho de los pueblos originarios a opinar y decidir sobre los proyectos en sus territorios. Creemos firmemente que el marco jurídico que reglamente las instituciones agrarias debe actualizarse en favor de los campesinos y recuperar su esencia como impulsor del desarrollo integral de las comunidades agrarias y no como facilitadores del despojo de sus territorios. Las organizaciones campesinas hoy, como en los inicios del siglo XX, hemos sido un frente permanente de lucha a favor de justicia social y desarrollo económico de nuestras comunidades rurales. Es claro que a más de un siglo del inicio de la lucha armada revolucionaria, el sector agrario mexicano no puede seguir esperando perpetuamente a que nuestra nación entienda el drama del rezago social del campo y la urgencia de política pública que promueva el desarrollo integral de nuestras comunidades y fortalezca la soberanía alimentaria de nuestra patria. México necesita un sector agrario fuerte y productivo que respalde la soberanía alimentaria de nuestra nación, un sector agrario fuerte y en desarrollo que supere la marginación y el estancamiento productivo. No podemos seguir produciendo materias primas baratas para el enriquecimiento de un sector agroindustrial que prospera pagando precios de miseria por nuestra producción y provoca miseria perpetua en nuestras comunidades por los bajos ingresos que genera. El sector agrario mexicano no puede integrarse al desarrollo nacional sin la rectoría económica del Estado en el fomento de las actividades productivas y que debieran ser el soporte de la economía campesina y el puntal de la prosperidad de nuestras familias. Reconocemos el esfuerzo que hoy impulsa el gobierno federal, dotando de mayor ingreso para impulsar el consumo de los que menos tienen y proponemos política pública para el desarrollo agrario de las comunidades de nuestro país. En el México de nuestros días, nuestra nación tiene el enorme reto de crear una política integral de atención al desarrollo de las comunidades y ejidos de nuestro país que desarrolle su capacidad productiva, que fomente la producción e integre el desarrollo nacional a las mujeres y los hombres del campo. En el México de hoy,
donde nuestra soberanía alimentaria se compromete todos los días frente al impacto brutal de las importaciones en el mercado interno, el reto es fortalecer nuestra producción alimentaria desde las parcelas de los campesinos. Por eso, los campesinos mexicanos, en estos tiempos de la Cuarta Transformación, demandamos una estrategia de desarrollo para el campo que, bajo una nueva visión de política económica, fomente el desarrollo armónico de la sociedad rural, generando una distribución más justa de la riqueza y más oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos. Superar la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades que origina la desigualdad es reto de todos. Queremos nuestro campo bien trabajado con nuestro esfuerzo. Queremos ver nuestras siembras fuertes y robustas que generan el ingreso que necesitamos para sostener a nuestras familias. Queremos que nuestros campos alimenten el ganado que necesitamos para producir los alimentos que nuestra nación necesita para sostener a nuestros pueblos, sin que tengamos que traer alimentos de otros países que podemos producir aquí. Queremos que las comunidades indígenas sean pilares del desarrollo de nuestras regiones, con pleno respeto a las culturas de los pueblos originarios. Queremos vivir de nuestro trabajo. Necesitamos que las mujeres rurales dejen de ser ejemplo de exclusión social y que se integren en igualdad de condiciones al desarrollo nacional. Necesitamos que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollo en el trabajo del campo y no los dejemos como nuevos reclutas de la ilegalidad, de la crueldad, de la desesperanza. Es tiempo de abordar los retos. Es tiempo de tomar decisiones. Avancemos en la construcción de un campo que sea sostén y orgullo de los hombres y mujeres de México y que constituyen la parte más importante de nuestra nación. Muchas gracias. El mensaje del licenciado Luis Gómez Garay, líder de la UGOCEP. Enseguida hace uso de la palabra el ciudadano Moisés Reyes Fausto, líder de la Coordinadora Campesina Cardenista Rezago Agrario. Escuchemos. Ingeniero Cuitlagua de García Jiménez, gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Ingeniero Víctor Villalobos, secretario de la SADER. Arquitecto Román Meyer Falcón, representante del presidente de la República. Autoridades civiles y militares, dirigentes campesinos presentes. Para los campesinos, el acceso a la tierra tiene una importancia vital porque se trata de un activo esencial para la producción de alimentos y de un factor básico desde el punto de vista de la vivienda y el desarrollo comunitario. Es el derecho de todas las personas a tener un acceso igualitario a recursos productivos, incluyendo tierra, crédito y tecnología. El acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia también son esenciales para que los pequeños agricultores puedan lograr un nivel de vida digno. Como se señaló anteriormente, el derecho a la alimentación impone a los estados la obligación de no privar a los particulares del acceso a los recursos productivos de los que dependen ante una distribución de tierra sumamente desigual en las zonas rurales. Tal vez no fue suficiente el fortalecimiento de la seguridad de la tenencia de la tierra y obliga a los estados-nación a llevar a cabo el perfeccionamiento de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. Esto debe entenderse como el fomento de una reforma agraria que conduzca a una distribución más equitativa de la tierra y sus recursos naturales en beneficio de los pequeños productores. Con la reforma al artículo 27 constitucional en el 92, se culminó con una etapa en la que el Estado mexicano estaba obligado constitucionalmente a proveer tierra para constituir nuevos núcleos de población ejidales y comunales. Sin embargo, y aun cuando se abroga la ley agraria, queda insoslayable el compromiso del Estado mexicano para culminar con justicia y equidad las demandas de los campesinos poseedores de tierra. Los instrumentos que hemos creado las organizaciones campesinas junto con el Estado mexicano a partir de 1996 y hasta el 2006, los acuerdos agrarios, el Acuerdo Nacional para el Campo, el COSOMER, han sido en el marco del reconocimiento in situ de la obligación del Estado de culminar con la solución de los conflictos agrarios como una obligación jurídica, social, moral y política para los campesinos mexicanos. A pesar de que el acceso a la tierra como tal no es un derecho humano reconocido por la ley, el derecho a la tierra sí es una cuestión fundamental de derechos humanos plenos de los campesinos reconocidos recientemente por la Organización de las Naciones Unidas. El mismo
constituye la base para el acceso a la alimentación, la vivienda, el desarrollo, y sin acceso a la tierra muchos pueblos se encuentran en una situación de gran inseguridad y sin posibilidades de acceder a estos derechos humanos que están íntimamente relacionados con el acceso a la tierra. En Veracruz y en México existen cientos de poblados campesinos que viven esta situación de inseguridad, los menos desde hace más de 20 años, y que hasta la fecha y a pesar de los programas creados para tal fin, no ha sido posible hacerle justicia plena. Muchos de estos núcleos con alta incidencia indígena están ubicados en Veracruz, pero también en Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Durango, Coahuila, Puebla, Sinaloa, Sonora, Baja California, etcétera, etcétera. Durante los últimos 20 años hemos venido presentando propuestas diversas para resolver esta problemática social y política sin que hayamos encontrado la sensibilidad en el Estado mexicano para encontrar su solución. En este marco, las organizaciones campesinas proponemos: 1. Reconocer el derecho a la tierra como un derecho al trabajo y a la alimentación, y se creen los instrumentos para lograrlo, es decir, mediante la creación de programas e instrumentos adecuados. 2. El Estado mexicano deberá iniciar procesos de expropiación por causa de interés general y de gobernabilidad de los predios en posesión de campesinos que tengan más de 15 años de posesión de las tierras. Esto ya se ha hecho para proteger el medio ambiente al declarar zonas de reservas, construir autopistas, obras hidroagrícolas, aeropuertos, etcétera, por lo cual consideramos se debe hacer también para proteger a miles de familias involucradas en estos conflictos por la posesión de la tierra. 3. La Federación, a través de la SEDATU, deberá constituir los fondos de justicia agraria con aportaciones económicas de la Federación, los estados, municipios y los posesionarios de las tierras vía créditos preferenciales. Estos fondos de justicia agraria deberán ser un instrumento al alcance de la mano de los campesinos, no solamente de quienes están inmersos en los conflictos sociales agrarios, sino de jornaleros y jóvenes sin tierra, que les permita acceder a ella y sea de propiedad social o privada, con fundamento en los artículos 4, 6, 7 y 8 de la Ley Agraria, para evitar la renta y concentración de la tierra en pocas manos, garantizándose la permanencia del ejido, la comunidad y el apoyo al cambio generacional que se vive en el campo. 4. Que se establezca un programa de conciliación agraria con instrumentos y recursos económicos y jurídicos suficientes para conciliar los conflictos sociales agrarios que se derivan de la actuación de los tribunales agrarios y de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la participación de los gobiernos de los estados, municipios y el gobierno federal. La reforma constitucional de 1992 cerró una era histórica durante la cual el Estado impulsó y fue impulsado a realizar un extraordinario cambio en la distribución de la tenencia y la propiedad rural. Hoy, el Estado mexicano deberá culminar esta etapa otorgando justicia plena a quienes conforman el último eslabón de un proceso con profundas heridas que hay que sanar, para poder entrar a una etapa de ejercicio de derechos plenos, en donde lo que nos identifique no sea la conflictividad, sino la búsqueda de la conciliación y la paz social como nación. Otro campo es posible en la cuarta transformación. Muchas gracias. El mensaje de Moisés Reyes Fausto, líder de la Coordinadora Campesina Cardenista. Enseguida escucharemos al ciudadano Antonio Castillo Sánchez, representante del Congreso Agrario Permanente. Buenos días a toda la gente que hoy nos acompaña, los productores. Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado. Arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU y representante personal del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Honorable Presidium, con su permiso. Compañeros dirigentes de las organizaciones nacionales, estatales y regionales que nos honra con su presencia. Hoy domingo, 6 de enero,
las 16 organizaciones campesinas integrantes del Congreso Agrario Permanente de Veracruz, celebramos el reconocimiento a la participación que como cada año realizamos en la celebración de la promulgación de la primera ley agraria de 1915. En este heroico puerto, el presidente Venustiano Carranza, al cumplirse el 104 aniversario. La ley agraria, uno de los instrumentos fundamentales redactados durante la Revolución, representó la consigna de las demandas revolucionarias. Fue la primera disposición jurídica en torno a la cuestión agraria y el precedente de las instituciones de este carácter, además de ser uno de los referentes principales para la redacción del artículo 27 de la Constitución de 1917, que más tarde permitiera realizar el reparto agrario por el cual habían peleado muchos revolucionarios, sentando con ello la base para luchar contra los latifundistas y los terratenientes que explotaban a los campesinos y a sus familias. No obstante, aun cuando se dotó de tierras a millones de campesinos por la falta de políticas públicas de Estado hacia el campo, se fue asentando la miseria de millones de familias campesinas desintegradas, que aún a la fecha continúan esperando los apoyos necesarios para hacer más productivas sus parcelas y que con gran desilusión vemos que seguían sin llegar. Precisamente por esta falta de visión y de compromiso social hacia la sociedad rural. Por ello, las organizaciones del Congreso Agrario Permanente de Veracruz, en la actualidad, pretendemos iniciar, junto con el presente gobierno, una etapa de trabajo con los nuevos lineamientos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hoy la SADER, porque consideramos que el campo requiere de una transformación de base, y la base son los que producimos, son nuestros productores a los que tenemos que impulsar con nuevos esquemas de participación, de capacitación, de financiamientos, para producir más y con mayor calidad, para la transformación de sus productos, para darles mayor valor agregado, más apoyo a la comercialización, para asegurar mejores ingresos y así generar un mayor bienestar social y económico de sus familias, donde participen los jóvenes, evitando la migración y propiciando su arraigo en las comunidades. Esa transformación solo se logrará con productores organizados y el Congreso Agrario Permanente de Veracruz somos organizaciones de productores del campo y por tal motivo seguiremos defendiendo el derecho de la producción del campo y del patrimonio de nuestros productores, como lo menciona por mandato la Ley de la Promulgación Agraria de 1915. Por ello, solicitamos de la manera más atenta y respetuosa al señor secretario de la SADER, doctor Víctor Villalobos Arámbula, una audiencia con los integrantes del CAP Veracruz para conocer los programas, las reglas de operación y lineamientos que permitan llegar a acuerdos en beneficio de los productores que representamos en el Estado. Asimismo, una audiencia con nuestro señor gobernador, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, a quien le solicitamos de la manera más atenta y respetuosa pueda instruir a los señores funcionarios de su gobierno para que nos atiendan. Asimismo, hacemos desde aquí el compromiso de impulsar las demandas de todos y cada uno de nuestros productores agremiados en cada una de las organizaciones que constituimos el CAP Veracruz, en alianza con el nuevo gobierno de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para lograr así la cuarta transformación, gobierno, organizaciones y productores. Por lo que requerimos nos respalden con presupuestos suficientes y oportunos para juntos lograr el desarrollo del campo y así generar la tan ansiada soberanía alimentaria que nuestro México requiere y porque le conviene a Veracruz, le conviene a México y beneficia a los campesinos y productores de nuestro país. ¡Que viva el campo mexicano! ¡Que viva el campo veracruzano! ¡Que viva el CAP Veracruz! Muchas gracias. Las palabras de Antonio Castillo Sánchez, integrante del Congreso Agrario Permanente.
Enseguida tiene la palabra el ciudadano Rómulo Melchor Vallejo, representante de Un Café Barzón. Creo que ahí está. Arquitecto Román Meyer, doctor Víctor Villalobos Arámbula, ingeniero Cuitlahua García, gobernador constitucional de nuestro estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, autoridades navales y militares, compañeras y compañeros de las distintas organizaciones del campo. Hoy asistimos a la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria. Somos herederos del Plan de Ayala. Reivindicamos en los conceptos más esenciales el sentir de los campesinos plasmados en este documento histórico que hoy venimos a recordar. Este día es sumamente importante porque muchos de los hombres y mujeres del campo que hoy asistimos a este evento, gracias al levantamiento armado de la Revolución Mexicana del general Zapata y del general Villa, somos ejidatarios y son ejidatarias, muchas mexicanas. Reivindicamos en la historia y por eso mismo, con la venia, señor gobernador, solicitamos de la manera más respetuosa que junto al monumento erigido a Venustiano Carranza se edifique un monumento en el 100 aniversario del asesinato del general Zapata, 100 aniversario, que se edifique un monumento a la memoria de Zapata aquí en la macroplaza de Veracruz. Asistimos en este proceso político y social histórico que vive la nación. Nos dejaron y heredamos un país con unas finanzas sumamente debilitadas. Heredamos un país en donde más de 18 años tuvieron la oportunidad de hacer las grandes inversiones que pudiera transformar la industria petrolera en nuestro país, y sin embargo se gastaron todo el dinero cuando el petróleo valía en el mercado internacional más allá de los $100 y no se hizo. La conformación del presupuesto para este año, para el 2019, pensamos que hay una reorientación de este presupuesto y que va a facilitar el desarrollo y el crecimiento económico de todas y cada una de las comunidades del país. Tenemos confianza, creemos en las instituciones, creemos en que sí es posible el cambio profundo, creemos que sí va a haber una modificación en la aplicación del presupuesto y que va a fortalecer la economía de las mujeres y de los hombres del campo, de las comunidades indígenas. Qué bueno que está aquí el secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. El campo demanda mejor infraestructura de caminos rurales para poder comercializar las cosechas de los campesinos. Es importante dotar de infraestructura con el presupuesto que tenemos y con las organizaciones del campo. Vamos a apoyar decididamente esta cuarta transformación del país. Quiero rápidamente
dirigirme y decir, aquí concurren compañeros indígenas de la Sierra de Songolica, productores de café, una de las ramas productivas estratégicas para la economía nacional. Pensamos y creemos es posible incrementar la producción y mejorar las condiciones de vida de los cafetaleros en este rumbo de la cuarta transformación. Es posible y vamos a darle la productividad que necesitan los mercados a partir de las variedades arábigas, a partir del cuidado del bosque, a partir del cuidado de las regiones cafetaleras sumidas en aquella región de todo el estado de Veracruz. Amigas y amigos, compañeros, hoy este día es sumamente importante para el campesinado mexicano. Por eso creemos y reiteramos en el momento que convoque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las mujeres y los hombres del campo estaremos puestos a defender la cuarta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias a Rómulo Melchor Vallejo, representante de Un Café Barzón. Enseguida escucharemos las palabras del ciudadano Ezequiel Flores Rodríguez, coordinador del movimiento campesino Plan de Ayala, siglo XXI. Ciudadano ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del Estado. Ciudadano arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. Doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Amigas y amigos, campesinas y campesinos, el día de hoy, en representación del movimiento campesino veracruzano Plan de Ayala siglo XXI, vengo ante ustedes a hablar de la historia verdadera de la Revolución Mexicana. En el marco de este 104 aniversario, quiero decirles lo siguiente. En el fragor de la lucha revolucionaria, iniciada en 1910 en contra de la dictadura porfirista y después de haber sido derrotado el usurpador Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, ya como encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, obligado por las circunstancias revolucionarias de entonces, pero sobre todo por la enorme presión ejercida por quienes representaban auténticamente los intereses de las masas campesinas, como los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, promulgó en 1915 y precisamente en este puerto de Veracruz el ordenamiento jurídico, mejor conocido hasta ahora como la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Si bien este ordenamiento jurídico planteó, junto con otras expresiones revolucionarias, la restitución de las grandes extensiones de tierra despojadas a los indígenas y campesinos de México, su expedición no fue un tema propiamente sentido, toda vez que Venustiano Carranza perteneció a la clase de los terratenientes, al lado de su padre, poseedor de grandes extensiones de tierra. Y por supuesto, nunca dejó de representar esos intereses. Luego entonces nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero sentido y origen de este cuerpo legislativo agrario promulgado en 1915? Al respecto, apreciamos esencialmente tres razones a saber. En primer lugar, el soporte fundamental de la Revolución Mexicana siempre estuvo constituido por campesinos e indígenas totalmente desposeídos de tierra, que vivían en la miseria y que su presencia en la gesta revolucionaria, por encima de otros valores, siempre fue por tierra y libertad. En segundo lugar, el gran peso político de la propuesta agrarista
del general Emiliano Zapata, quien un año después de haber estallado la revolución, proclamó el 28 de noviembre de 1911 en su Plan de Ayala todo un pronunciamiento agrarista en favor de la clase trabajadora del campo, objetivo que siempre fue su razón de ser desde que se incorporó a este proceso revolucionario. Y en tercer lugar, la presencia de Villa y Zapata en la Ciudad de México, pues a finales de 1914, después de importantes victorias en distintos lugares del país, la División del Norte, jefaturada por el general Francisco Villa, y el Ejército Libertador del Sur, que comandaba el general Emiliano Zapata, se encaminaron rumbo a la capital del país para encarar a Venustiano Carranza, a quien desde un inicio desconocieron como presidente de la República por negarse a cumplir con los planteamientos esenciales de la revolución, concretamente con las demandas del campesinado mexicano y muy particularmente con el Plan de Ayala. Es así como el 6 de diciembre de 1914, exactamente un mes antes de la promulgación de esta ley, Villa y Zapata arribaron a la Ciudad de México con poco más de 50,000 hombres, razón más que suficiente para que Carranza saliera huyendo hacia el puerto de Veracruz. De ahí entonces que la ley agraria, compañeros y compañeras, que la ley agraria que Carranza promulgó en 1915 en esta ciudad y puerto de Veracruz, más que plantearse resolver en lo esencial la problemática agraria del país, tuvo como objetivo fundamental desvirtuar y desmovilizar a quienes desde el inicio del proceso revolucionario enarbolaron como Villa y Zapata las principales causas de las clases populares, particularmente la que tiene que ver con los indígenas y campesinado mexicano en su conjunto. Pero además, compañeras y compañeros, el enfoque de ese instrumento jurídico con el que Carranza pretendió invalidar al Plan de Ayala consistió en establecer muy claramente que la propiedad de la tierra no perteneciera al común del pueblo, sino que quedara dividida en pleno dominio para pequeños propietarios rurales, siempre con la idea de promover una clase rural fuerte de pequeños propietarios, congruente pues con sus intereses de clase. Mientras que el enfoque esencial del Plan de Ayala, además de plantear la restitución de las tierras despojadas, consistió fundamentalmente en considerar un carácter colectivo a la propiedad de la tierra, a favor de los campesinos, a través de la figura del ejido. Así tenemos, compañeras y compañeros, que de conformidad con la perspectiva agrarista de Carranza, en 1992, Carlos Salinas de Gortari, presidente espurio de México en ese entonces, con su visión neoliberal, procedió a reformar el artículo 27 constitucional con la finalidad principalmente de resguardar y proteger la gran propiedad, aún en manos de grandes latifundistas. Y no solo eso, sino que, tratando de ir más allá, suprimió el carácter inalienable e intransferible del ejido, permitiendo con ello a la iniciativa privada la intromisión en la propiedad ejidal y comunal. Es por ello que consideramos necesaria la implementación y aprobación de una nueva ley agraria que permita a todos los campesinos que no tienen tierra poderla tener para lograr de México el verdadero desarrollo que se requiere. De acuerdo con todo lo dicho, compañeras y compañeros, ciudadano presidente de la República, ciudadano gobernador del Estado, señoras y señores, esta es la verdadera situación de la ley agraria que año con año, a instancias de los sucesivos gobiernos priistas, un sector del campesinado mexicano ha venido conmemorando, pero sin reconocer el papel histórico
y participación del verdadero prócer del agrarismo en México. Razón por la cual, y con esto concluyo, propongo que entre el gobierno federal, el gobierno del Estado y las organizaciones campesinas levantemos un gran monumento en Veracruz en memoria y en reconocimiento del verdadero representante de los intereses de la gente del campo. ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva el general Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Muchas gracias. Mensaje del ciudadano Ezequiel Flores Rodríguez, coordinador del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI. Gracias también a todos los líderes campesinos. Señoras y señores, enseguida escucharemos las palabras por el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal. Escuchemos. Amigas y amigos, conmemorar la expedición de la Ley Agraria de 1915 nos obliga a reflexionar sobre la importancia de realizar profundas transformaciones sociales si queremos lograr un cambio verdadero. Que los beneficios del desarrollo alcancen a todos es una aspiración aún no cumplida en México, un objetivo que sí pretende lograr la cuarta transformación convocada por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La semilla sembrada en la 3 veces heroica ciudad de Veracruz hace más de un siglo creció y profundizó en el artículo 27 de la Constitución de 1917, significando un cambio que miraba al futuro aprendiendo del pasado. El texto elaborado por Luis Cabrera transformó el régimen agrario y marcó el futuro de millones de campesinos. Era una respuesta a las demandas agraristas que existían desde antes de la Revolución y que fueron parte del Plan de Ayala. Era sin duda una reforma sobre la tenencia de la tierra en la que prevalecía la propiedad en común sobre la individual, que reconocía el derecho de todos y castigaba el privilegio de unos cuantos. Hoy también recordamos que la ley fue promulgada por el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, revolucionario, defensor de la democracia y de nuestra soberanía. En su momento, el jefe del Ejecutivo Constitucionalista se enfrentó a una disyuntiva que la revolución en marcha le imponía: mantener en parte el statu quo o radicalizar las transformaciones. Ante ello, prefirió que fueran las voces plurales del Congreso Constituyente las que hablaran por la nación. La Ley Agraria de 1915, la Constitución de 1917 y la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas forman parte del proceso histórico para llevar, por medio del reparto de tierras, justicia social a los territorios rurales. Un proceso finalizado de manera abrupta por las reformas neoliberales del año de 1992. Mirando al futuro, la cuarta transformación busca nuevamente rescatar al campo del estado de abandono al que lo condenaron 3 décadas de políticas públicas excluyentes. Es una nueva revolución, pero no violenta, sino una revolución de la conciencia social que hoy anima a todo nuestro país. Una revolución que demanda una vez más
la participación activa de los campesinos de México, pero también la de todos los productores y la de todos los actores vinculados al desarrollo agrícola, vinculados a nuestro sector. Esta es la tarea a la que nos ha convocado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta cita con la historia de México y esta memoria de don Venustiano Carranza nos enseñan que desde el poder público es posible enmendar los errores del pasado, corregir injusticias y buscar el bienestar de todos sin excluir a nadie. Parafraseando al primer jefe del ejército constitucionalista, rescatar al campo exige la participación de todo aquel que no tenga más que una sola idea, la del bien público. Una sola preocupación, hacer al pueblo libre, y una sola pasión, el amor por la patria. Muchas gracias. Señoras y señores, enseguida escucharemos las palabras por el arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representante del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenos días, trataré de ser breve. A nosotros nos tocó la sombra, pero a ustedes el sol. Muy buenos días a todos. Cuitlán García, gobernador de Veracruz. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Almirante Eduardo Lezama, comandante de la Primera Región Militar. General Francisco Ortiz, comandante de la Sexta Región Militar. Campesinos y campesinas, amigos y amigas, medios de comunicación y todos los aquí presentes. El 6 de enero de 1915 culminó un esfuerzo histórico para alcanzar la justicia social y la pacificación de nuestro país. Ese día se suscribió un decreto presidencial que materializó las demandas de los campesinos y las campesinas de la Revolución Mexicana en la primera ley agraria del siglo XX, misma que recogió las consignas fundamentales del pueblo mexicano: reparto agrario justo y el fin de los privilegios de las élites políticas y económicas de aquella época. Un México más equitativo fue uno de los principales objetivos de esa ley, mediante la restitución de tierras a todos los pueblos y comunidades que fueron despojadas de ellas. Se buscó terminar con las desigualdades imperantes que azotaban al país. El reparto de las tierras ayudó a crear un contexto social propicio para el fin de la revolución y el inicio de la construcción del México moderno. A pesar de este logro importante, más de un siglo después, nos duele ver el campo sumido en la gran injusticia social. Hoy tenemos que hacer frente a un panorama complejo. Persisten viejos problemas, pero también enfrentamos nuevas dificultades el día de hoy. Los ejidos y las comunidades ocupan más de la mitad del territorio nacional. Sin embargo, los núcleos agrarios, tan importantes para el país, se encuentran bajo condiciones de amenazas constantes por el despojo de su territorio por intereses privados, la pobreza y el desgaste de los recursos naturales. La falta de incentivos para las organizaciones campesinas e indígenas ha causado una fragmentación excesiva de la tierra. Todo esto ha provocado la venta de los territorios en favor de los intereses de grandes corporaciones privadas, mismas que han aprovechado y han explotado a parte de los habitantes del campo. Esta situación crítica es producto del abandono del campo por parte de los gobiernos anteriores, que enfocaron sus esfuerzos en mantener relaciones clientelares y en manipular a los habitantes del campo. Proponemos formular un nuevo pacto entre el Estado, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y comunidades indígenas en favor del territorio y del bienestar del pueblo mexicano. Este pacto tendrá dos vertientes. Primero, el gobierno actual asume la responsabilidad de acabar con la manipulación, la represión, el clientelismo y el asistencialismo, que fueron las formas en las que el campo mexicano fue explotado por décadas.
Desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, queremos dar un claro mensaje. Se acabó el clientelismo, no habrá más de lo mismo. En segundo lugar, buscamos soluciones en común para revertir el rezago y la pobreza que limitan el desarrollo integral del campo y de nuestro México. Creemos firmemente que los sujetos agrarios deben dejar de ser simples beneficiarios de programas para convertirse en sujetos colectivos con plenos derechos en materia económica, social, cultural y ambiental. Para ello, los núcleos agrarios y las organizaciones campesinas son elementos claves, como en 1915, la movilización y organización campesina deben ser los motores de transformación de nuestro país. Desde la SEDATU, coordinaremos las acciones de atención que brindamos a través de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y otros organismos del sector bajo 3 principios rectores: transparencia, eficiencia y, sobre todo, justicia. El apoyo al campo se verá reflejado en el desarrollo regional, que será impulsado por la SEDATU con acciones que propician la vivienda, la certeza jurídica del suelo, la defensa y protección de los derechos de los sujetos agrarios, como el desarrollo social y económico de los habitantes del campo. Además, apostaremos a la modernización del Catastro Rural Nacional y a la producción de justicia agraria, así como la atención a conflictos sociales en el medio rural. Al mismo tiempo, la Secretaría apoyará la ejecución de los programas del Gobierno federal, como Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para jóvenes, programa de adultos mayores, entre otros. Hoy iniciamos una nueva etapa histórica del país. Queremos resarcir la deuda histórica con el campo. Dejemos atrás el clientelismo y apostemos por la cooperación. Construyamos espacios de diálogo y no de monólogos. Apostemos a una relación cercana, que todos los campesinos y comunidades indígenas participen activamente en la creación de la Agenda Agraria Nacional. La recuperación del campo será un trabajo de varias décadas. Sabemos que la transformación no será de la noche a la mañana. Estamos revirtiendo aquellas políticas neoliberales que quisieron matar el campo mexicano, pero no pudieron. El resto es grande. Sin embargo, trabajamos para cimentar las bases de una transformación nacional, una transformación profunda. Edificaremos en el corto y largo plazo las políticas necesarias para que el campo deje de ser la cuna de la marginación y la desesperanza y se convierta en un espacio digno de vivir. La ley debe responder a las circunstancias y exigencias sociales del momento, este momento. Para concluir, les agradezco su atención y les pido confiar en la nueva administración. No les vamos a fallar. Muchas gracias. Es el mensaje del arquitecto Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representante del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Señoras y señores, estimados amigos, líderes campesinos, escuchemos ahora el mensaje del ciudadano gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Buenos días. Gracias por su asistencia. Me disculpo con las organizaciones campesinas, la gente que nos está escuchando pero no nos está viendo. Lo que pasa es que no quisimos poner un estrado muy elevado porque queremos mandar un mensaje. Han cambiado las formas de este nuevo gobierno. Queremos una relación directa con los ciudadanos y también con los campesinos del estado de Veracruz. Y precisamente por eso, en el formato que ustedes acaban de presenciar, quisimos escuchar en una parte central de este acto a los dirigentes
de las diversas organizaciones campesinas, con la garantía de que se le va a escuchar a todas y a todos, que este gobierno va a proceder de manera democrática para atender la demanda del sector campesino. Y también, como ustedes pudieron observar, estamos en este acto convocando a la unidad de todas las organizaciones campesinas para que nos vayamos poniendo de acuerdo de cómo no solo restituir el derecho legítimo de la tierra al campesino que la trabaja y la hace producir, sino también de elevar la productividad del campo. Hace un momento pudimos escuchar cómo con solo el 20% de la capacidad productiva del campo de México logramos un ingreso superior a otros sectores en la comercialización de los productos agrícolas. ¿Qué podríamos hacer si impulsamos a todo el resto del campo veracruzano, que es uno de los principales exportadores agrícolas y pecuarios? Hacia allá nos tenemos que dirigir. También, qué importante es escuchar a la voz de quienes están directamente relacionados con el campo. Se hace aquí, en la memoria de un gran dirigente de la Revolución Mexicana, la reivindicación de una visión quizá no antagonista a la de el general Venustiano Carranza, pero sí la principal en la lucha agraria, que es la de nuestro general Emiliano Zapata. Y más aún, porque este año se cumple un centenario luctuoso del asesinato del gran líder del movimiento agrario revolucionario, Emiliano Zapata. Un domingo 10 de abril de 1919 le dieron muerte a Emiliano Zapata, pero para la desafortunada visión de quienes quisieron apagar el movimiento agrarista, su muerte lo revivió en ese instante, para ser recordado para siempre y ser honrado para siempre. ¡Viva el general Emiliano Zapata! Con todas las disculpas, para que hoy también hacemos honor. Es la parte compleja de nuestra historia. Tampoco podemos demeritar la institucionalidad que le dio, aparte de la lucha campesina de nuestra Revolución Mexicana,
porque finalmente quedó impregnada en la Constitución de 1917 algunos de los principios del movimiento agrarista de ese entonces. Como aquí también se relató, esta complejidad histórica también la tenemos que reconocer. Nos debe impulsar a una reflexión de que la justicia en el campo aún no ha concluido, pero en esta cuarta transformación estaremos impulsando para que el legítimo derecho de la posesión de la tierra corresponda nuevamente a quien la trabaja. Y nos toca hacer gobierno. Y precisamente por eso yo quiero subrayar las acciones del nuevo gobierno federal, que sin duda vamos a apoyar aquí en el estado de Veracruz, como es el programa Sembrando Vida, que va dirigido al pequeño productor, que va dirigido al ejidatario, al poseedor comunal de la tierra, que como se mencionó, ha sido y lamentablemente sigue siendo uno de los más desatendidos. Este programa dirige los apoyos y los recursos con una doble intencionalidad, que es apoyar al pequeño productor, pero también cumplir con el compromiso de elevar la producción nacional. Veracruz tiene que convertirse en el principal proveedor del alimento agrícola a nuestro país, y en esa dirección vamos a impulsar todos los esfuerzos, junto con los campesinos, y por eso acepto de ahora a que tengamos reuniones con todos los dirigentes de las organizaciones campesinas. También vamos a ser responsables. No olvidemos que estamos todavía en un sistema económico en el que rigen algunas características económicas relacionadas con la oferta y la demanda. Si nosotros elevamos la producción agrícola, tenemos que encontrar los mercados de manera inmediata para que no caiga el precio de los productos agrícolas. Y por eso aplaudo y anunciamos que vamos aquí en Veracruz, el principal productor de caña de azúcar, a apoyar a los cañeros, pero también a quienes decidan entrar en el programa de conversión de caña de azúcar en otras alternativas, como lo es la producción de arroz. Va a existir un precio de garantía para el productor de arroz, de tal manera que esté la ganancia por arriba de la que actualmente deja por hectárea la caña de azúcar. Esto va a permitir regular los precios de uno y otro en el campo, y tenemos que apostar responsablemente a estas directrices si queremos permanecer en un mercado desigual, donde se favorece a los grandes productores, pero se deja
en desatención a los pequeños trabajadores del campo. También decirles que en Veracruz se va a situar el Instituto Nacional del Café. Estamos ya en pláticas con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Zagarpa, para que esto sea una realidad. Queremos que ese Instituto Nacional del Café apoye la calidad de este producto, para que las variedades que garantizan alta calidad tengan mercado. Y por eso aplaudo que una de las directrices de este instituto va a ser precisamente estudiar los mercados, instruir con inteligencia a los productores para que obtengan las mejores ganancias. Y también, desde luego, separar esta producción de café de alta calidad con otras variedades que buscan satisfacer otro tipo de mercado. Para todos aquellos productores del campo y del café sobre todo, habrá un apoyo seguro. Respaldamos esta acción de gobierno federal. Y en esta línea, en este compromiso de elevar la producción del campo veracruzano, también aplaudimos que aquí en Veracruz se apoye la conformación de por lo menos 1000 hectáreas para la producción de palma de coco, porque este producto va a tener el mercado garantizado y vamos a convocar a ejidatarios, a pequeños tenedores de tierra en las zonas bajas de nuestro estado para que hagamos el compromiso de satisfacer esta demanda con beneficio fundamental a los productores, pequeños productores y campesinos de nuestro Veracruz. De eso se trata, no solamente de hacer una reflexión sobre los hechos históricos y revolucionarios de nuestro país, sino ahora que tenemos la oportunidad de estar en el gobierno, apuntalar los principios que se buscaron en las épocas revolucionarias, reivindiquen los derechos al campesino. Este gobierno con acciones estará haciendo honor a quien honor merece. Viva Venustiano Carranza y viva Emiliano Zapata. Viva la ley agraria. Y muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo pronto, muy pronto. Y desde aquí anuncio que acepto la propuesta para que tengamos el monumento también al general Emiliano Zapata aquí en Veracruz, donde también hagamos un acto correspondiente, pues tendrá que ser en el año luctuoso, sí, del 10 de abril. Muchas gracias. Gracias a los diputados federales que están presentes, gracias a las diputadas, legisladores locales presentes, gracias a todos los dirigentes de las organizaciones campesinas. Estaremos en un diálogo permanente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a los senadores José Narro, Beatriz Paredes, muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos ustedes. También agradezco a
el secretario Villalobos y a Román Meyer, secretario de SEDATU. Muchas gracias por su presencia. General, muchas gracias. Autoridades navales, muchas gracias. Nos seguiremos viendo. Hasta pronto. Ahorita la van a atender de inmediato. Ahorita la van a atender. Por favor, un desmayo. Gracias. Nos vemos pronto. El mensaje del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Enseguida entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano, interpretado por la banda de música de la heroica Escuela Naval Militar de Antolizardo, bajo la dirección del teniente de fragata Ismael Centeno Centeno. Procederemos ahora a despedir a nuestra enseña nacional. Saludar Atención,
Firmes. Concluye así esta ceremonia. Agradecemos la presencia del señor gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Gracias también a los secretarios de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, arquitecto Román Meyer Falcón, representante del ciudadano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arambo.